Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestras clases de el área de premedicina, donde estamos viendo sobre todo los temas selectos, por así decirlo, de lo que sería la biología celular. Y vamos a continuar con un tema que es muy preguntado y que se suele confundir con lo que es la traducción y transcripción del ADN, ¿ok? Y estamos hablando de la replicación del ADN. Además de ello, también vamos a ver cómo es que se puede reparar si es que de pronto hubiera un error, por así decirlo, en la replicación de este ADN. Para que entendamos el concepto clave a qué nos referimos con replicación, pues básicamente en términos prácticos significa obtener una copia de nuestra molécula de ADN, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, si nosotros pensemos en el ADN como si fuera una memoria, sea micro SD, lo que ustedes quieran, si hacemos una copia de esta, básicamente estamos haciendo una réplica de esta memoria, ¿no? En este caso estamos hablando del ADN, que es esta molécula que contiene toda nuestra información genética, ¿no? Es por eso que seguramente van a darse cuenta de que este es un proceso, pues que pudiera parecer complejo, ¿no? Pero vamos a tratar de verlo de la forma más concreta posible, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con nuestro itinerario del día de hoy. Vamos a empezar por lo que es la replicación semiconservadora o semiconservativa. También lo pueden encontrar así en algunos libros de texto, ¿ok? Entonces vamos a ver a qué nos referimos con eso, porque pues hay varios tipos de teorías, o había más bien varios tipos de teorías sobre la replicación. Una vez explicado este punto, vamos a ver las enzimas y los pasos que se van a tener para precisamente realizar este proceso de la replicación. Y por último, como extra de esta clase, vamos a ver la reparación del ADN. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con esta frase que es de Jack Canfield, que nos dice que no te preocupes por los fracasos, preocúpate por las oportunidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas, ¿no? Y bueno, por lo menos estamos aquí intentando, pues, básicamente aprender todo el conocimiento de la biología celular, ¿ok? Bien, entonces para recordar algunos puntos claves, vamos a ver primero que nada cómo es que se compone el ADN. Recuerda que hablando sobre el ADN, estamos hablando sobre una molécula que es un ácido nucleico. Acuérdate que cuando decimos ácidos nucleicos hablamos de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y ácido ribonucleico, ¿no? Entonces, básicamente, ambos tienen bases nitrogenadas, azúcar pentosas y grupos fosfatos. Pero en el caso del ADN, adopta esta disposición de doble hélice, ¿de acuerdo? Las bases nitrogenadas, recuerda que se dividen en purinas y pirimidinas, y este dato es muy importante, van a estar unidas por puentes de hidrógeno. Acuérdate que las moléculas se pueden unir mediante varios tipos de enlaces. Uno de los enlaces que vamos a ver más en lo que es este tema del ADN son los puentes de hidrógeno, ¿ok? Ahorita vamos a ver cuáles eran purinas y cuáles eran pirimidinas. Ahora, el azúcar pentosa que vamos a estar manejando, pues es la desoxirribosa. De ahí el nombrecito de ácido desoxirribonucleico, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque esta azúcar pentosa, que se refiere a que tienes un total de 5 carbonos, pues se conoce como la desoxirribosa, ¿ok? Después tenemos el grupo fosfato, que básicamente pues es un grupo fosfato, no hay más que decir. Ahora, debes recordar que estos tres elementos, la base nitrogenada, un azúcar pentosa y el grupo fosfato, básicamente es lo que nos conforma un nucleótido, ¿ok? Entonces básicamente nuestro ADN se conforma a partir de nucleótidos. Así como te acordarás que las proteínas se forman a partir de aminoácidos, los ácidos nucleicos se forman a partir de nucleótidos, que a su vez se forman de una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar pentosa. ¿Ok? Bien, ahora, las bases nitrogenadas que nosotros conocemos es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Seguramente te has de acordar que hay una base nitrogenada extra, pero vamos a abordarla en otros temas más adelante, ¿ok? Entonces, recuerda que cuando hablamos de purinas nos referimos a la adenina y la guanina. A estas bases nitrogenadas nos vamos a referir con su primera letra, ¿no? A de adenina y G de guanina, ¿ok? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de las pirimidinas, pues nos referimos a la citosina y a la timina, ¿ok?
Muy bien, eso es súper importante, se suele preguntar cuáles son purinas, cuáles son pirimidinas, ¿ok? Entonces esto sí hay que tenerlo bien de cajón, ¿vale? Ahora, recuerda que cuando hablamos de una molécula de ADN, pues básicamente decimos que es antiparalela, eso quiere decir que una cadena va en cierta dirección y la otra va en dirección contraria, ¿ok? No nos vamos a meter mucho en esto porque puede ser un poco complejo y simplemente me interesa que sepan que son El ADN tiene antiparalelas. dos hebras. No son idénticos, se complementan entre sí. En nuestro video que cubre la estructura del ADN, hablamos sobre cómo las bases se emparejan con enlaces de hidrógeno. La base adenina va con la base timina y la base guanina va con la base citosina. Estas hebras también son antiparalelas, por lo que no van en la misma dirección. ¿Qué entendemos por dirección? Bueno, con el ADN, no decimos norte o sur. Decimos que el ADN va de 5 a 3 o de 3 a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, el azúcar del ADN es parte de la columna vertebral del ADN. Tiene carbonos. Los carbonos están numerados justo después del oxígeno en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 está realmente fuera de esta estructura de anillo. Ahora haces lo mismo con el otro lado, pero ten en cuenta que las hebras de ADN son antiparalelas entre sí. Contemos en el sentido de las agujas del reloj después del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 está fuera de este anillo. Este hilo de la izquierda corre de 5 a 3 y el hilo de aquí a la derecha corre de 3 a 5. Explicaremos por qué todo eso importa en un momento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con la introducción. Cada vez que nuestras células se dividen, o sea, cada vez que van a hacer algún proceso de división celular, la cual puede ser mitosis o meiosis, que vamos a ver más adelante, pues básicamente se necesita hacer una copia exacta de nuestro genoma, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es un genoma. El genoma recuerda que es la totalidad de nuestro ADN, ¿ok? Entonces, si hay algún error en esta secuencia del genoma, eso puede iniciar a las células por un camino a convertirse en cáncer, básicamente. Acuérdate que cuando hay un error desde el genoma, eso va a hacer que las células se estén dividiendo de forma, pues, constante y sin medida, por así decirlo, y eso nos va a llevar a un proceso, pues, cancerígeno, básicamente, ¿ok? Bien. Ahora, al mutar estos genes que van a controlar la división celular, pues básicamente es fundamental que nuestro genoma se copie con precisión cuando las células se dividen. ¿Por qué? Porque si llegara a haber una alteración al momento de la replicación del ADN, uno de los genes que más se van a alterar son los genes que controlan la división celular. Entonces, si no se controla la división celular, las células comienzan a dividirse de forma indiscriminada y eso va a progresar hasta un proceso tumoral que puede ser benigno o maligno y puede progresar hasta un cáncer. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia que debemos de saber pues exactamente cómo funciona este tema de la replicación. ¿Ok? Y también vamos a ver que si llega a haber algún error, muchas veces se puede reparar desde la misma, el núcleo, ¿ok? Desde el mismo núcleo. Se puede reparar cualquier daño en el ADN que pueda cambiar la secuencia de nuestro genoma, pero como te darás cuenta, hay muchos daños que pueden escapar pues a esta reparación, ¿no? Y cuando se escapa a esta reparación, pues es básicamente cuando se producen estos procesos tumorales, ¿ok? Muy bien, entonces vamos con la replicación del ADN. Aquí hay un pequeño error, es ADN, ¿vale? Entonces, esta replicación va a ocurrir básicamente por una separación gradual de las hebras, ¿no? Las hebras de esta doble hélice, básicamente, si yo me gusta imaginar como si fuera una especie de cierre, si yo partiera esta doble hélice a la mitad, pues básicamente tendría esas dos hebras que conforman a la doble hélice, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver con una animación para que quede más clara. Acuérdate que estas dos hebras son complementarias entre sí, ya que cada hebra contiene la información requerida para la construcción de la otra, ¿ok? Eso es igual un punto súper importante. Entonces, justo esto que estamos marcando con colores, los de la separación gradual para formar dos hebras y que estas dos hebras son complementarias, es un dato súper importante. Ahora, como se pueden dar cuenta, como ambas tienen la misma información para construir a la otra, pues entonces estas dos hebras van a actuar como una plantilla para dirigir la síntesis de la hebra complementaria. Ahorita vamos a verlo con una animación, pero básicamente yo separo a estas dos hebras y a partir de estas dos hebras, pues creo dos copias de nuestro ADN, ¿ok? Una copia con la primera hebra
y una segunda copia con pues la segunda hebra, ¿de acuerdo? Vamos a verla ahorita en una animación para que te quede más claro. ¿Y por qué se dice que es semiconservativa? Bueno, se dice que esta replicación es de tipo semiconservativa porque cada hebra, o lo que también puedes nombrar como cada hija dúplex, que así lo dicen algunos libros de texto, contiene una hebra de la estructura parental. O sea, básicamente, esta sería nuestra estructura parental. Si yo la divido en dos hebras, pues se está manteniendo todavía este origen, ¿no? Por eso se dice que es semiconservativa, porque todavía conserva, por así decirlo, una hebra de esta estructura primaria o esta estructura parental. ¿Ok? Vamos a ver la animación para ver si nos queda un poquito más claro. Entonces aquí estamos viendo esta animación, ya nos está separando a las dos hebras, como se dan cuenta, y esas dos hebras actúan como un molde para estar formando, pues básicamente nuestra nueva molécula de ADN. ¿Ok? Acuérdate que dijimos que son antiparalelas porque una va en la dirección de 5' a 3', ¿de acuerdo? Y la otra va en dirección contraria. No nos vamos a meter ahorita en problemas con esto. Simplemente vamos a decir que esto de 5' a 3' hace alusión a los carbonos que tiene nuestra azúcar pentosa, que acuérdate que en este caso la azúcar pentosa es la desoxirribosa, ¿no? Entonces esta primera cadena va de 5' a 3' y la otra va en dirección contraria, ¿ok? Entonces por eso es semiconservativa, porque a partir de estas dos hebras se va creando pues otra molécula de ADN, ¿ok? Muy bien. Ahora, como no se pudieron comprobar esta teoría, surgieron otras dos, ¿ok? O sea, como todavía, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo, cuando se estaba descubriendo pues todo lo relacionado al ADN, ¿ok? Y es importante hablar de estas otras teorías. Se habló de una replicación conservativa o una replicación dispersa o dispersiva. En la replicación conservativa nos decía básicamente que una de las hebras hijas o las hijas dúplex contendría solamente ADN viejo, mientras que la otra contendría solamente ADN recién sintetizado, ¿no? O sea que aquí la hebra se divide en una y básicamente quedaríamos con una hebra que complementa a otra molécula de ADN y la otra se forma, pues básicamente es una molécula de ADN totalmente nueva, ¿no? Entonces esto se puede representar en la imagen de este modo, ¿no? Vamos a acercarnos para ver los colores. Si se dan cuenta, aquí se divide esta hebra y a partir de esta hebra se obtiene pues otra, ¿no? Donde veríamos que aquí todavía tiene ese ADN viejo o este ADN primario o parental. Y dicen que además se forma una molécula de ADN totalmente nueva, ¿no? Que sería esta de color amarillo. ¿Ok? Entonces esa es la replicación conservativa, donde a partir de una molécula de ADN se forma una molécula que tiene una hebra de este ADN parental, por así decirlo, y una molécula de ADN que es totalmente nueva, ¿ok? O sea, recién sintetizada. Evidentemente, como sabemos, esto no es verdad. Ahorita les voy a explicar por qué la semiconservativa pues llegó a ser comprobable. Ahora, en el caso de la replicación dispersa o dispersiva, aquí se creía que las hebras hijas o las hijas dúplex van a contener hebras compuestas por DNA parental y DNA nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí básicamente tenemos fragmentos con ADN viejo o ADN parental con ADN nuevo, que sería este de color amarillo, ¿no? Entonces, estas eran las dos teorías que se tienen. Se suelen preguntar a veces, ¿no? Se suelen preguntar cuando te dicen, ok, ¿qué teoría nos dice que a partir de una molécula de ADN se obtiene una que tiene ADN parental o ADN viejo y otra que es totalmente nueva? Estamos hablando de la replicación conservativa, ¿ok? Y si en otra pregunta nos dicen, ¿qué tipo de replicación o qué tipo de teoría explicaba que a partir de una molécula de ADN se obtenían dos que contenían fragmentos de ADN parental o ADN viejo y ADN totalmente nuevo? Pues como lo ves, eso es disperso, ¿no? Entonces es una replicación dispersiva, ¿ok? Ahora. Entonces, ¿qué teoría fue la que se entendió como la correcta? Pues básicamente se pudo comprobar que la más correcta era la teoría semiconservativa, que es la que les estaba explicando en diapositivas previas, que a partir de una molécula de ADN, esta se divide en dos hebras complementarias que a su vez sirven como molde para crear dos moléculas de ADN nuevo, ¿no? Esto fue gracias a experimentos que se realizaron con una bacteria que es la bacteria de Escherichia coli o Escherichia coli, ¿de acuerdo?
Esta bacteria, pues básicamente con estudios, o más bien los resultados de los experimentos que tuvieron estos dos científicos, Mendelssohn y Stahl, demostraron que la replicación se produce de manera semiconservativa, ¿ok? Entonces, no nos vamos a meter igual mucho en esto. Ahí tenemos esta imagen y bueno, ya por ahí les compartiré este artículo. Básicamente, fue gracias a este experimento de Mendelssohn y Stahl que se demostró que la replicación era semiconservativa, ¿no? Porque en este caso lo que hicieron a grosso modo fue estudiar cómo es que se replicaba el ADN de esta bacteria, ¿no? Y se dieron cuenta que precisamente este ADN se replicaba de forma semiconservativa. Evidentemente, este fue el parteaguas para que después se hicieran experimentos con células humanas y efectivamente se comprobó que también ahí era semiconservativa, ¿ok? Muy bien. Ahora, como te digo, esta clase es muy práctica. Evidentemente, si ustedes van a leer el libro, van a darse cuenta de que tiene un poco más de información, pero aquí lo que nos interesa es que sea un poco más sencillo para ustedes, ¿ok? Entonces vamos a hablar de las enzimas que nos van a ayudar a hacer la replicación. Acuérdate que una enzima es una molécula proteica que nos va a ayudar a acelerar un proceso, ¿ok? Por lo tanto, se dice que son catalizadores. Eso quiere decir, pues, que nos van a ayudar a acelerar un proceso. Por ejemplo, catalizadores que usamos nosotros de forma, ordinaria, pues es el microondas, ¿no? Porque nos ayuda a acelerar el proceso de calentar la comida, ¿ok? Entonces, las enzimas que vamos a usar, acuérdate que van a tener el término asa al final, tenemos a la ADN polimerasa, ahorita vamos a ver qué papel va a jugar, la helicasa, que si se dan cuenta tiene por ahí un cierre, eso nos habla de para qué nos va a ayudar, la RNA primasa o ARN primasa, es lo mismo, y la ligasa. ¿Ok? Entonces estas cuatro enzimas, hay más enzimas si ustedes lo leen un poco más a fondo, pero estas son las que van a tener mayor protagonismo durante este proceso. ¿Ok? Entonces vamos a ver el resumen de la replicación y después vamos a ver paso por paso. ¿Ok? Me gusta iniciar con el resumen para que después lo vayamos desglosando. Entonces todo va a iniciar con ayuda de la enzima helicasa, que es esta que estamos viendo aquí que tiene su gorrito de constructora, ¿no? Porque, bueno, esta enzima licasa lo que va a hacer es que va a desenrollar la doble cadena y va a separar los puentes de hidrógeno, ¿no? O sea, básicamente nos va a separar a nuestra doble hélice de ADN en estas dos hebras complementarias, ¿ok? Después se va a ayudar de unas proteínas que se conocen como proteínas estabilizadores. Seguramente tú las vas a leer en los libros de texto, sobre todo en en el libro de biología de CARP, lo vas a leer como SSBP y esa es la abreviación en inglés, pero vamos a quedarnos que son proteínas estabilizadoras. ¿Qué van a estabilizar? Pues básicamente van a evitar que la cadena que ya desenrollamos de ADN se vuelva a unir. Entonces imagínate que esta es nuestra cadena de ADN, que es la doble hélice, la separamos gracias a la helicasa y después llegan estas proteínas que estabilizan y lo que hacen es que evitan que se vuelvan a unir porque estas tienen una alta, ¿cómo decirlo?, atracción química y física que va a hacer que siempre se traten de unir. Entonces las proteínas estabilizadoras básicamente le dicen a nuestras hebras del ADN, aguanten tantito, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la replicación. Ahora, después de que, pues básicamente la helicasa nos ayudó a desenrollar esta doble cadena, que acuérdate que la helicasa básicamente es esta que va a funcionar una especie de cierre que separa a nuestra doble cadena, ¿ok? Después ahora sí ya va a jugar un papel importante la ADN polimerasa. Esta se va a encargar de ir apareando las bases con sus contrapartes entre cada cadena. Acuérdate que pues hay una forma en la cual las bases se unen entre sí. Por ejemplo, acuérdate que adenina se une con timina y viceversa. Y guanina se une con citosina. ¿Ok? Entonces la ADN polimerasa lo que va a hacer es pues ir complementando esta cadena, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ahí una adenina, entonces le tocaría timina. Y si tenemos una citosina, entonces le pone su guanina. ¿Ok? Muy bien. Esta enzima no puede construir una nueva cadena, solo, pues básicamente lo único que va a hacer es complementar la cadena preexistente. Acuérdate que tenemos una cadena que va en la dirección de 5' a 3'. Eso es de acuerdo a los carbonos de la azúcar pentosa y la otra va en dirección contraria. Entonces ahorita vamos a ver cómo es que le va a hacer con con la que está en un sentido contrario, que va de 3' a 5'. Ahorita vamos a ver cómo es que se va a resolver este problema. Entonces,
Básicamente, después vendría a tomar un lugar lo que es la ARN primasa. Esta va a colocar los primeros nucleótidos de la nueva cadena, la cadena que va de 5' a 3', ¿ok? Ahora, el segmento resultante de este RNA, pues básicamente va a proporcionar un extremo 3' libre al que se pueda enlazar. Ahorita lo vamos a ver con imágenes, o sea, básicamente se va a unir a la cadena que está en sentido de 3' a 5', para que, pues una vez que se una ahí, entonces ya se pueda hacer este proceso de la replicación. ¿Ok? Acuérdate que este es el resumen. Ahorita vamos a verlo de forma más clara para que nos quede más sencillo. Ahora, después llega un tipo diferente de ADN polimerasa que reemplaza a este RNA cebador por ADN. ¿Ok? O sea, básicamente lo va a reemplazar para que una vez que esté reemplazado, ahora sí se empiece a complementar la otra cadena que estaba en sentido contrario. ¿Ok? Y ya por último, la enzima ligasa, pues básicamente va a compactar los espacios que queden, ¿no? O las elongaciones de nuevos nucleótidos, ¿ok? Porque vamos a ver que la cadena que va en sentido de 3' a 5' va a presentar precisamente esos espacios que se van a complementar gracias a la ADN ligasa. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el paso uno, ¿de acuerdo? Para que no se preocupen, esa era la generalidad. Ahora vamos paso a paso. Quedamos que lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra cadena de ADN mediante la enzima helicasa. Entonces, esta hélice de ADN se abre por acción de la helicasa que nos va a ayudar a romper los puentes de hidrógeno que mantenían unidas a nuestras bases hidrogenadas. Se forma algo que conocemos como la horquilla de la replicación, que es básicamente esto que estamos viendo aquí, ¿ok? Ahora, ya para este punto nuestras dos hebras van a ser inestables. Acuérdate que van a buscar unirse en cualquier momento. Entonces, ahí van a llegar nuestras proteínas estabilizadoras, que quedamos que las vamos a abreviar como SCBC. ¿Ok? Entonces son esas que estamos viendo ahí. Esas proteínas estabilizadoras básicamente lo que hacen es evitar que estas dos cadenas se vuelvan a unir. ¿Ok? Vamos a verlo con un video para que nos quede más claro. Entonces, bueno, vamos a ver aquí el video, vemos nuestra cadena de ADN. Y aquí, si se dan cuenta, vamos viendo que hay una que va de 5' a 3' y la otra va en sentido contrario. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo llega la helicasa y la va abriendo, ¿no? Y si se dan cuenta, efectivamente, queda una cadena que va en esta dirección. Acuérdate que es por los carbonos de desoxirribosa que va de 5' a 3', y la otra queda en totalmente sentido contrario, ¿no? De 3' a 5'. Y también aparecen estas proteínas que vimos anteriormente, que son las proteínas estabilizadoras, que evitan que, que estas dos cadenas o estas dos hebras se vuelvan a unir, ¿no? Acuérdate que esto que estamos formando aquí se conoce como la horquilla de la replicación, ¿no? Bueno, y aquí le pone la animación. Básicamente, esta proteína estabilizadora dice, por favor, no se toquen porque vamos a iniciar el proceso de la replicación, ¿ok? Entonces, otra vez vamos a verlo. Si te das cuenta, la primera enzima, el primer paso es muy sencillo, llega la enzima helicasa, abre a nuestra cadena de ADN en dos hebras o en dos cadenas. Una está en dirección de 5' a 3' y la otra en sentido contrario, y aparecen estas proteínas estabilizadoras para evitar que se vuelvan a unir. ¿Ok? Así de sencillo. Bien. Ahora vamos con el paso número 2. Una vez que ya tenemos formada esta horquilla de replicación y que ya tenemos nuestras dos cadenas de ADN, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que va a aparecer en escena la ADN polimerasa. Esta se va a unir a una de las hebras usando la de molde, ¿ok? Acuérdate que a la hebra que se va a unir es a la que va de 5' a 3'. Ahorita vamos a ver qué sucede con la que va en sentido contrario. Entonces, solo es capaz de unirse a la que va en ese sentido. La cadena de 5' a 3' se conoce como la cadena líder, ¿ok? También en algunos libros de texto vas a encontrar que se llama cadena adelantada, pero se ocupa más el término de cadena líder. En cambio, la cadena que queda abajo, que va de 3' a 5', se conoce como una cadena rezagado. Esta se va a formar de forma discontinua, ¿ok? Y va a ir dejando pequeños pedacitos, pequeños fragmentos o pequeños espacios discontinuos que se conocen como los fragmentos de Okazaki. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pudieran preguntar de esta diapositiva? Básicamente, nos podrían preguntar, a ver, ¿cuál es la cadena líder en la replicación del ADN? Muy fácil, la cadena líder
es la que va en el sentido de 5' a 3', ¿no? Pero eso hay un chiste, para que se acuerden de eso, hay un chiste de la biología que dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida es de 5' a 3', ¿no? Y bueno, otra pregunta que se podrían hacer es, ¿en qué cadena se forman los fragmentos de Okazaki? Te pueden decir en la cadena rezagada o en la cadena de 3' a 5', ¿ok? Entonces esas serían las preguntas más importantes. Ahorita vamos a ver qué sucede con estos fragmentos de Okazaki, porque evidentemente no podemos dejarlos ahí, son espacios que tenemos que cubrir después, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos con el paso número 3 y para el paso número 3 nos vamos a enfocar en la cadena rezagada que tienen nuestros fragmentos de Okazaki. Entonces, aquí nos vamos a ayudar de la ADN ligasa, que como lo dice su nombre, nos va a ayudar a ligar estos espacios que se crean gracias a esos fragmentos de Okazaki, ¿no? Básicamente van a sellar la unión al conectar estos fragmentos de las cadenas nuevas, ¿no? De la cadena rezagada, ¿ok? Entonces, esta ADN ligasa va a catalizar las reacciones de condensación y básicamente en términos prácticos va a hacer que estos fragmentos de Okazaki desaparezcan complementando esos pequeños espacios, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver este video del paso número 2 y el paso número 3 para ver si nos queda un poco más claro. Acuérdate que tenemos dos cadenas, la que va de 3' a 5', quedamos que se llama cadena rezagada, muy bien, y contiene los fragmentos de Okazaki, bien, y la cadena líder es la que va de 5' a 3'. Entonces vamos a ver este video. Ya vemos que aquí van a iniciar otras enzimas. Una de las enzimas que va a empezar es evidentemente ahí está la helicasa. La helicasa va a seguir abriendo esta cadena y se va a apoyar de el ARN primasa, ¿no? La ARN primasa básicamente le va a indicar a la ADN polimerasa dónde debe iniciar, ¿no? Ese paso nos lo saltamos, pero bueno, es importante decirlo, ¿no? Entonces, una vez que ya sabe dónde iniciar, va a empezar a construir la ADN polimerasa, ¿no? Entonces va a ir construyendo y si se dan cuenta, cuando comienza en la dirección de 5' a 3', pues lo va a hacer de forma continua, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede cuando lo hace en la dirección contraria. Cuando lo hace en la dirección contraria, van a notar que va a empezar a dejar algunos espacios, ¿ok? Vamos a adelantar un poquito el video. Entonces, ahí si nos damos cuenta, aquí tenemos a la cadena líder que va de 5' a 3', y abajo a la que va de 3' a 5'. Esa quedamos que es la cadena rezagada, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Va a haber espacios, ¿no? Si se dan cuenta, en la cadena líder ya no necesita regresar la ARN primasa, sin embargo, en la cadena rezagada, pues otra vez tiene que aparecer la ARN primasa para indicarle a la ADN polimerasa dónde debe iniciar, ¿no? Y si se dan cuenta, empieza a ver estos espacios, ¿de acuerdo? Estos espacios que están ahí, acuérdate que se conocen como los fragmentos de Okazaki, ¿ok? Y quedamos que qué enzima nos va a ayudar a rellenar esos fragmentos. Pues acuérdate que es la enzima ligasa, ¿de acuerdo? Me parece que por aquí está en la animación. Ahí si te das cuenta, ahí están los fragmentos de Okazaki. Muy importante, no te confundas, los fragmentos son estos pedacitos de ADN, ¿ok? No como tal los espacios, sino estos pedacitos que se están señalando, ¿ok? Entonces lo que va a hacer la ADN ligasa es precisamente unir esos espacios que hay entre cada fragmento de Okazaki, ¿ok? Entonces ahí llega la ADN ligasa y va a empezar a unirlos mediante enlaces, puentes de hidrógeno y otros tipos de enlaces, ¿ok? Muy bien, entonces esa parte te la dejo para que la revises otra vez. Estos videos también van a estar en tu material complementario por si gustas revisarlo. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con el paso 4. Si te das cuenta, en el paso 4 ya empezamos a formar nuestras dos cadenas de ADN, pero si te das cuenta, el problema va a ser ahora cómo las vamos a separar de la cadena original o la cadena parental. Entonces, una vez que ya se dio todo este apareamiento o todo este complemento de los fragmentos, la ADN polimerasa se va a liberar y se completan las dos cadenas nuevas de ADN. Entonces, ya están formadas las dos cadenas de ADN. Básicamente ese sería el último paso, ¿no? Ya se forman todas estas dos cadenas y una vez que se separan de la cadena original, pues ya terminaríamos el proceso de la replicación del ADN. Ahora, ¿qué sucedería si hubiera, por ejemplo, un error dentro de este proceso? Primero que nada, estos errores pueden ser porque se eliminó alguna base o hubo una escisión de una base nitrogenada por escisión de todo un nucleótido completo, que acuérdate que un nucleótido se conforma por una base nitrogenada
un grupo fosfato y una azúcar pentosa, que en este caso es la desoxirribosa. También puede suceder que hay un mal emparejamiento, por ejemplo, que adenina se une con guanina y acuérdate que adenina le toca unirse con timina, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a reparar, por ejemplo, cuando hay una escisión de nucleótidos? Esta reparación funciona mediante un mecanismo de corte y parche, por así decirlo. Esto es muy general, simplemente es para saberlo, ¿de acuerdo? El cual elimina una variedad de lesiones voluminosas. O sea, eso quiere decir que si tenemos una gran cantidad de errores por eliminación de nucleótidos, se puede reparar mediante este tipo pues de proceso que funciona como un mecanismo de corte y parchar esos errores que tuvimos, ¿no? Aquí te van a incluir algunos dímeros de pirimidinas, ¿ok? Que acuérdate que las pirimidinas básicamente son la timina y la guanina, ¿de acuerdo? Y los nucleótidos a los que se han unido diversos grupos químicos. ¿Ok? Ahora, cuando hay una reparación porque se eliminó una base nitrogenada, pues aquí se ocupa un sistema de reparación que funciona para eliminar los nucleótidos que están alterados, ¿no? Entonces, el nucleótido que tiene una base que no le corresponde, pues simplemente se va a reparar, ¿de acuerdo? Esto que se genera, o más bien, ¿por qué se pudiera generar esta eliminación o esta escisión de las bases nitrogenadas? Puede deberse a productos químicos reactivos que pueden estar presentes en nuestra dieta o incluso pueden producirse en el metabolismo, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hay un mal emparejamiento, ¿esto cómo se va a reparar? Pues básicamente las células van a poder eliminar las bases mal emparejadas. Pues mediante un proceso que es un poco complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay un par de bases mal emparejadas, eso va a causar una distorsión en la geometría de la doble hélice y eso puede ser reconocida por una enzima reparadora. Entonces, una forma en la cual nuestro organismo, nuestro organismo celular se va a dar cuenta que la molécula de ADN está dañada, es cuando va a notar una distorsión en la geometría, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo la doble hélice que está de forma correcta, pero si el cuerpo, o más bien el sistema celular detectara que hay una alteración a nivel geométrico, pues inmediatamente mandaría una enzima reparadora para ver si no hay, por ejemplo, un error por mal emparejamiento, ¿ok? Muy bien, chicos, y pues eso sería todo por esta clase. Si se dan cuenta, lo estamos viendo de forma muy general. Entonces, acuérdate de los puntos clave y pues nada, eso sería todo por el día de hoy y nos estamos viendo en otra emisión.